Buenas tardes, bienvenidos a esta clase en esta ecuación de polígonos regulares y cálculo de área de polígonos. Es el tema que vamos a hablar esta semana. Para ello voy a compartir mi pantalla y voy a colocar un material a discutir sobre un material que está presente en el aula. Cuando hablamos de polígonos regulares, hablamos de las figuras geométricas que tienen todos sus lados iguales, en este caso polígonos, que pueden estar inscritos en una circunferencia o pueden estar circunscritos también. Regulares porque, como lo dije, tienen sus lados iguales y básicamente comenzarían a partir del triángulo, de los tres lados, y de ahí hasta van aumentando hasta llegar a valores más altos. Eh, en este caso me interesa hablar de lo que es la apotema y de lo que es el perímetro y de lo que es el área de esos polígonos, además de los métodos de construcción gráficos que hay para polígonos. En el material que está en el aula presente se explican los métodos para construir este tipo de figuras. Y la lámina esta semana va a ser construir 4 polígonos a partir de 5. Pueden escoger desde el pentágono, hexágono, heptágono, octógono. O sea, van a escoger 4, van a dividir la lámina en 4 partes y van a construir uno en cada una de los espacios y van a calcular su área, su apotema y su perímetro. ¿Ok? Ya voy a explicar cómo se hace. Para el caso de los que son múltiplos de 3, como el triángulo, el hexágono y el dodecágono, pero podemos hacerlo por un método de disección que se explicaría aquí en la gráfica. Simplemente hacemos la circunferencia primitiva, dividimos en los 4 cuadrantes y con la misma medida nos paramos en los vértices, en este caso el 1 y el 4, y trazamos, y eso nos da los puntos de intersección. Si fuese un triángulo, pues lo haríamos sencillamente uniendo, por ejemplo, 4B y 2 y 6, disculpen. Y si es el hexágono, pues vamos a unir todos los puntos de intersección. ¿Ok? Y de ahí podemos seguir dividiendo para obtener el punto C en el caso que sean 12 lados. Aquí estarían los métodos también para construir lo que sería el cuadrado y el octógono, simplemente con una mediatriz de cada uno de los lados. Tenemos ya los cuadrados y tenemos el octógono. ¿Okay? Porque el cuadrado sale simplemente uniendo los 4 cuadrantes y luego dividiendo con una abertura del compás, haciendo un centro en 5 y en 7, podemos realizar la diagonal. Ese también es fácil. Después vienen acá los métodos para el pentágono. Aquí están explicados en el material del aula. Y así sucesivamente para el hectágono, que es el de 7. Y también tenemos para el de 9. ¿Ok? Y tenemos inclusive un método generalizado que es para dividir en varias, en n número de partes. ¿Ok? Este sería el otro método. Bueno, entonces me interesa pasar ahora a lo que es el cálculo del área. ¿Ok? Para eso tengo aquí una información que he subido, creado para esto. Y como dije, polígonos regulares. Tenemos la apotema, que es la medida desde el centro perpendicular hacia uno de los lados. Y la tengo representada con la letra A. Vamos a mover esto aquí un momento. Ok. Tengo también el centro O, tengo enumerado los lados, generalmente se usan letras o números para irlos numerando. Y el centro generalmente la letra O, como lo dije, y un ángulo θ que está acá para calcular el área y una distancia X y una distancia L que sería el lado. Entonces vamos a explicar un momento cómo se calcula el área. Cuando yo tengo la fórmula general, un polígono regular de n cantidad de lados, yo debo calcular el ángulo que se forma. Si nos fijamos bien, en cualquier polígono que yo cree, voy a tener puros triángulos. O sea, cada lado con el centro va a formar un triángulo. Ese triángulo lo puedo dividir en la mitad y voy a tener dos triángulos rectángulos, ¿ok? Porque aquí estaría el ángulo de 90 grados. Tita es el ángulo desde el centro, en el vértice que va hacia O. Y ese ángulo yo lo puedo calcular como 360 entre 2n
donde n es el número de lados que tenga el polígono. Por ejemplo, si es un pentágono sería 5 y si es así sucesivamente, vamos, según el número de lados, la fórmula nos va a dar tita. Ok, ese tita entre 2 porque recuerden que estoy dividiendo el triángulo que se forma, que es isósceles, lo estoy dividiendo en dos rectángulos. Ajá, ¿qué más podemos calcular? X, que sería la distancia desde de la mitad de un lado, sería A, que es la apotema por la tangente de tita. Recuerden siempre que la apotema se calcula en forma eh, perpendicular a los lados, ¿ok? Donde A sería el valor de la apotema. L simplemente 2x, porque si ya calculé x, la L sería simplemente multiplicar por 2. Ajá, continuamos. Para calcular el perímetro, simplemente sería la longitud L por el número de lados, porque el perímetro es simplemente la distancia. Ajá, vamos a esperar, por favor, para que cierren los micrófonos, porque están haciendo ruido. Ok, entonces continuamos. El perímetro lo haríamos, sería la distancia que hay en todos los lados. Ok, continuamos. Luego, ya una vez que tengamos todo eso calculado, el área del polígono, es decir, toda el área interna, va a ser igual a el perímetro por la apotema por el número de lados. Entonces, simplemente es como calcular el área de un triángulo y multiplicar por el número de lados. Debo llevar esta secuencia para poder hacer los cálculos. ¿Ok? ¿Qué más quiero mostrar aquí? Voy a compartir la pantalla para irme ahora hacia lo que sería el AutoCAD. ¿Ok? Como usarlo como recurso para mostrar más sobre los polígonos regulares. Yo puedo construir un polígono, por ejemplo, acá en el AutoCAD yo puedo hacer algo así y decir que esto es un polígono. ¿Ok? Pero no sería regular porque no tengo todos los lados iguales. O inclusive puedo hacer algo así como esto. ¿Ok? Y también formaría un polígono, pero en este caso no sería regular. Entonces, aquí en el AutoCAD, para ilustrarles cómo se haría, sería simplemente aquí en la parte de grado, aquí tienen los polígonos. Y aquí hay algo que es interesante. Por ejemplo, yo coloco el centro. Lo primero que me está pidiendo es el número de lados. Puedo colocar 3, 4, 5. Vamos a hacer, por ejemplo, un pentágono. Le coloco 5 lados. Entonces ahora me está pidiendo el centro para el polígono. Coloco el centro. Y me está preguntando si es inscrito o si es circunscrito. Voy a hacer los dos. Primero lo voy a hacer inscrito, que los métodos gráficos lo hacen con inscrito. Y voy a teclear F8 para tener aquí en una posición determinada. Y le voy a dar clic. ¿Qué significa que es inscrito? Que está por dentro de una circunferencia. Es decir, si yo coloco aquí una circunferencia y lo estoy construyendo de esta manera. ¿Ok? Y si fuera circunscrito, sería que la circunferencia estuviera aquí en la apotema. Vamos a esperar a que me de aquí. Voy a quitar F8 para que me detecte bien aquí. Entonces, inscrito cuando está por dentro y circunscrito cuando está por fuera. Los métodos gráficos siempre van a quedar, o sea, los que normalmente se manejan van a quedar inscritos. ¿Ok? Entonces, esto sería, por ejemplo, un pentágono y la apotema yo lo tengo configurado para que me consiga
Los puntos medios sería esta distancia perpendicular. Entonces aquí vemos cómo se forma, por ejemplo, el triángulo que estábamos casi calculando para lo que era el área. ¿Ok? Entonces, claro, toca también traer el recurso de calcular área. Por ejemplo, si yo copio mi figura, voy a copiarla de aquí para acá. Y bueno, yo no he determinado ahí ninguna distancia, simplemente lo hice sin introducir valores numéricos, pero también lo puedo hacer con exactitud. Y aquí yo puedo calcular área. Y me pregunta de que, entonces le doy objeto, selecciono el polígono y me calcula automáticamente el área. Yo puedo darle aquí F2 y me está diciendo que el área en este caso sería este valor, inclusive me está calculando el perímetro. Ok, entonces eso que nosotros vamos a hacer analíticamente, estos tipos de programas ya lo hacen directamente. Así como construir el pentágono, puedo ir construyendo figuras con diferentes números de lados, por ejemplo 9. Ok, selecciono un centro, le digo que debe estar inscrito en este caso y puedo seleccionar mi figura y rápidamente aquí lo que me está pidiendo es el valor del radio. Por ejemplo, si yo le coloco un radio de 100 unidades, ok, tiene 100, entonces ya aquí sí le dice con un valor exacto. Entonces, por ejemplo, si yo voy a colocarle otra vez la circunferencia, como si estuviera usando un método gráfico, ok, si yo uso una cota, en este caso vamos a usarla para el radio, ok, aquí me debería dar los 100, ok, son los 100 que le di por... Y si yo calculo la distancia del apotema, ok, simplemente tendría que acotar esta dimensión desde aquí hasta acá. Y aquí sería el valor del apotema, que en este caso es 93,97. Si yo lo hago analíticamente, me debe dar eso también. Ok, también puedo inclusive el ángulo. En este caso, o sea, lo puedo hacer, el programa lo hace todo por el método gráfico. Y puedo calcular el ángulo que sería que está aquí, que en este caso son 20 grados. ¿Ok? Inclusive puedo también calcular la distancia de la distancia X que llamamos, que era la mitad del perímetro, y sería 34,2. Ok, entonces, bueno, básicamente estas son las cosas que vamos a calcular analíticamente. Entonces, como ya expliqué, vamos a dividir la lámina en 4 partes, vamos a colocar en cada uno de estos polígonos hechos por los métodos gráficos con el compás y con instrumentos, y vamos a hacer los cálculos y reflejar allí cuánto da el cálculo del área y se debe acotar cuánto sería el radio de la figura. Si tienen alguna duda o alguna pregunta en este momento la pueden hacer. Ok, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Bueno, si no hay dudas, no hay preguntas, esta sería todo por esta clase. De todas maneras, las instrucciones están en el aula y pueden preguntar por los canales regulares. Muchas gracias por su atención.